Bien, ahí les decía entonces, los problemas que vamos a ir viendo, todos los ejercicios que vamos a ir viendo en clase van a ser parte de la guía de ejercicios. En esa guía ustedes no solo tienen estos problemas que vamos a ver en clase, sino otros problemas que bien se han dado en otras clases de otros cursos o simplemente nosotros los agregamos para que ustedes tengan más opciones de practicar. Entonces, por ejemplo, para esta unidad, si ustedes van a la ficha 1, van a encontrar en la parte de actividades una guía de ejercicios prácticos para esa ficha. Acá, con el número principal, aparecen los enunciados, ¿no? Cada uno de estos es un enunciado. Todos estos ejercicios puestos en la ficha 1 indican que ustedes pueden resolverlos solo con el contenido de la ficha 1. O sea que el contenido de la ficha 1 es suficiente para resolver este ejercicio, estos ejercicios. Una vez que la ficha 1 se ha dado en la clase práctica, es decir, esto pasó la semana pasada, aparece debajo de cada enunciado la solución. Entonces, lo que les sugerimos es, procuren practicar no solo el ejercicio que vieron en clase, sino alguno de los demás, porque tienen la tranquilidad de que cuentan con la solución para después compararla con lo que ustedes pensaban hacer. Estos ejercicios no se entregan, no son evaluados ni nada por el estilo, simplemente es una guía para práctica propia de cada alumno. ¿Bien? Entonces, si nosotros vamos ahora a la ficha 2, que es la que estamos viendo, y vamos a la guía de trabajos de ejercicios prácticos de la ficha 2, van a encontrar que están los enunciados, pero no están las soluciones. Ustedes van a ver solamente los enunciados. Yo tengo acá, como tengo poderes, aparece solución, solución en gris, ¿ven? Porque esto está escondido. Si yo quiero lo veo porque soy top, pero ustedes no lo van a tener visible hasta la semana que viene. Entonces esta semana pueden practicar no solo los ejercicios que hicimos en clase, sino también los demás, para ponerse de última a pensar cómo lo resolverían y después revisan las soluciones a ver si acertaron. Bueno, los que vamos a hacer esta semana, yo los tengo copiados en la presentación, pero son primero el 6 y después el 7. Nosotros vamos a hacer el 6 y el 7 de este conjunto. El 6 es el que está copiado acá, precio de venta. Y dice, conociendo el precio de lista de un artículo, determinar su precio de venta al contado, con 10% de descuento, y con tarjeta 5% de recargo. Empecemos. ¿Cuáles serían los resultados, los resultados de este algoritmo? Pensémoslo primero como algoritmo. ¿Qué respuesta tenemos que dar nosotros? ¿O cuáles son las respuestas de este problema? El precio, con recargo y descuento. Un precio, los precios. Leo en el chat, para los que no están viendo el chat. Efectivamente son dos precios, como me están diciendo muchos de ustedes. Uno es el precio al contado y el otro es el precio con tarjeta. Esos son los resultados. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué nos informan? ¿Qué va a ingresar el usuario para que nosotros podamos hacer este cálculo? El precio. ¿Cuál otro precio más? El precio de lista sería, o el precio inicial, está bien. El recargo y el descuento no van a ser datos, pero es una buena aclaración para hacer porque es lógico cuando empezamos a analizar problemas, porque son fijos. No le vamos a preguntar al usuario qué porcentaje de descuento quiere hacer o qué porcentaje de recargo quiere hacer, porque está establecido como constante en el enunciado. Podría el enunciado decir, el usuario nos informa el precio de lista, cuál es el porcentaje de descuento y cuál es el porcentaje de recargo, pero no dice eso, está ya establecido. Entonces la información que ya conocemos de antemano, que no la tiene que proporcionar el usuario, que no es variable, esa información no la vamos a ingresar, ¿sí? Va a ser solamente el precio de lista. El dato es entonces el precio de lista. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo voy a llegar de este precio de lista al precio contado y al precio con tarjeta? ¿Qué cálculos voy a tener que hacer? Bien, ahí Said nos tira un cálculo matemático que sería el 10% del precio de lista, o sea, vamos a tener que calcular el 10% del precio de lista por un lado. ¿Qué otra cosa vamos a tener que calcular? Está bien, y hay que restárselo al precio, dice Cristian. Vamos a tener que hacer ese cálculo entonces por un lado, eso para saber el precio con descuento, el precio de contado. Y lo mismo con la tarjeta, dice Lucas, que no tenía ganas de tipear tanto.
pero tenemos que calcular el 5% en ese caso y sumarlo. Bien, o sea que vamos a tener que hacer 2 porcentajes, ¿sí? Acá les muestro, acá está escrito como proceso lo que ustedes me empezaron a decir. Tengo el descuento, se calcula como precio de lista por 10 sobre 100 y el recargo precio de lista por 5 sobre 100. Luego al precio contado lo vamos a calcular restándole el descuento al precio de lista y al precio con tarjeta lo vamos a calcular sumándole el recargo. Empezamos acá a caer en ciertas tentaciones. Un ejemplo es lo que está diciendo Juan en el chat, ahora voy a lo que él dice, pero yo voy a ir un pasito antes. Cuando uno ve acá que dice por 10 sobre 100, los que son por ahí más matemáticos, no es mi caso, pero los que son más fan de las matemáticas o más rápidos para los cálculos mentales, están tentados de poner, por ejemplo, 0.10, ¿no? ¿Por qué? Porque 10 sobre 100 es 10 dividido 100 es 0,1, 0.1. Y lo mismo con el 5. Ahora, piensen que ahí, cuando nosotros discutimos por qué íbamos a usar una computadora para resolver un problema, era fundamentalmente, además de por su velocidad de trabajo, por la precisión que tiene una computadora. Una vez que yo le explico cómo se hace un cálculo, lo hace siempre perfecto. Nuestra mente humana, a pesar de que puede ser más rápida y más creativa sin dudas que la de una computadora muchas veces, puede cometer errores. Eso nos diferencia de las computadoras. Entonces, si ustedes hacen esa división mentalmente, puede ser que en vez de poner 0.10 pongan 0.01 o pongan 1.1, no sé, porque lo tipearon mal, porque se equivocaron, porque no se acuerdan. Y tal vez acá 10 sobre 100 es un poco más fácil, van a poner 0.10, pero acá en el recargo es muy probable que en vez de poner 0,05, que es el resultado correcto de la división, pongan 0,5, por costumbre, porque sí, porque no sé. Y no es lo mismo definitivamente. Entonces, si nosotros vamos a hacer un programa, todos los cálculos los tiene que hacer la computadora. Nosotros simplemente tenemos que escribir cuál es la lógica, que es lo que la computadora no sabe hacer. De la misma forma, lo que dice Juan, está aún más avanzado en el cálculo. ¿Está matemáticamente correcto? Sí, está perfecto. El precio con descuento es el 90% del total. Y el precio de lista es el 1,05%, o sea, un adicional al 100% para que haga la suma. No les recomiendo en absoluto hacer ninguna de las dos cosas. Ustedes tienen que programar el algoritmo, o sea, pensar el algoritmo y luego programarlo, de manera que no incluya ningún cálculo hecho por ustedes. La lógica tiene que estar representada, que se encargue la máquina de hacer la división, la multiplicación y la suma para que asegurarse de que va a funcionar bien, ¿sí? Vuelvo a repetir, es una tentación grande, sobre todo cuando empezamos con problemas tan pequeños, pero la buena práctica de programación es así. Tienen que dejar todos los cálculos a cargo de la máquina para asegurarse de que van a estar efectivamente bien hechos. Bien. Uso de IDEs para Python. Acá repasamos un poquito cómo se crea un proyecto, así a partir de esto hacemos un proyecto para resolver este algoritmo que acabamos de analizar. Como ya dijimos, una vez que uno instala el SDK de Python, el entorno de desarrollo, cuenta con el shell para empezar a programar. Sin embargo, casi ningún programador trabaja de esa manera porque los IDEs, que son las interfaces gráficas para programar, nos facilitan con sus herramientas el desarrollo y la prueba de los programas que queremos hacer. En general, un IDE es un editor de texto, como ustedes ya han visto, un lugar donde escribir el código, que tiene incluso asistentes que nos dicen si las palabras no corresponden a una palabra reservada o si la sintaxis no es correcta, y también incluyen una interfaz que permite ejecutar el programa y verificar sus resultados. Un poquito más adelante también vamos a ver que no solo permiten una ejecución de punta a punta, ¿no? Una ejecución secuencial del inicio al fin, sino también ir pausando esa ejecución y revisar lo que pasa. Eso normalmente se llama depuración y es esencial cuando el volumen de código crece porque la cantidad de líneas ya no es tan fácil reconocer a dónde está sucediendo la falla o qué está pasando con el programa. De los IDEs que existen, que son varios, como ya dijimos, nosotros nos quedamos con PyCharm.
en particular con PyCharm Edu, pero si no funciona, ya les dije la semana pasada que puede ser también Community. En el laboratorio de la Facu están instalados los dos, y en sus máquinas pueden instalar el que mejor funcione. Ambas son versiones del IDE PyCharm creado por la empresa JetBrains. Hay otros IDEs, les pedimos en general que instalen PyCharm en sus máquinas, porque después cuando vayan al laboratorio, si no, no van a poder interactuar, o no van a tener tanta facilidad para interactuar con el IDE que está en la Facu. Pero si su máquina no tolera el PyCharm, no lo soporta, no funciona correctamente, hay otras alternativas. Les recomiendo siempre preguntar en los foros, que alguien, en el foro del curso, ¿no? Que alguien les puede recomendar algún otro. Pero de nuevo, hagan lo posible por disponer de PyCharm, por facilidad de ustedes para cuando llegue el momento de la evaluación sobre todo. Bueno, ¿cómo se crea un proyecto? Acá les dejé el link al video instructivo porque ya van varias veces que les digo que yo estaba segura que había un video instructivo de cómo crear un proyecto, pero no sé si este año el profe Valerio lo llegó a publicar o yo no lo encuentro, así que lo dejo acá como pendiente para no olvidarme y voy a buscar o localizar ese video. Pero de todas maneras lo que aplica el video es lo mismo que vamos a ver ahora. Ah, ¿vos lo viste, Said? Bueno, entonces después reviso con más detalle cuando termine la clase y le pongo el link correcto, porque este link apunta al del año pasado y no lo encontré este año. Pero es este, instructivo 02, cómo crear y ejecutar un proyecto Python. Igualmente en PyCharm. Igualmente es lo que vamos a ver ahora, vuelvo a decir. ¿Cómo se hace? Se arranca el programa PyCharm desde el menú inicio, se elige la opción Create New Project, ¿sí? Se ve una cosa así, ustedes eligen Create New Project. Una vez que eligen Create New Project, repasamos, necesitan definir la ubicación, tienen que elegir de la ubicación que acá les propone, la última que aparece es el lugar donde se va a crear una carpeta con ese último nombre, si no existe, y dentro de esa carpeta se van a ir guardando los archivos del proyecto. Verificar, una vez más, como les recomendé la semana pasada, que esté seleccionado el Project Interpreter. En este caso yo tengo 3.6 en esta captura, pero en mi máquina tengo instalado 3.8 y creo que hay versiones superiores. Me parece que algún alumno me dijo que está incluso la 3.11. No importa, mientras sean todas tres, son mejoras o evoluciones del mismo intérprete. No New Virtual Environment, como ya les mostré la semana pasada, el hacerlo de esa manera genera unos archivos adicionales que tienen su finalidad, pero que no nos sirven a nosotros en este momento ni en el curso de la materia y nos hacen perder tiempo. Como si esto no está de esta manera, como en verde, entonces despliegan esta flechita que está acá y eligen intérprete existente. Si el intérprete no se muestra acá, hay 3 puntitos donde los pueden localizar. Entonces, la manera que está en verde sí, sí, está no, está tampoco. ¿Ah? Bueno, como recordatorio nada más. Y después, para abrir el editor, en el menú de la izquierda, botón derecho, New Python File, y en este caso nosotros le vamos a poner a ese archivo el nombre precios. ¿Bien? Entonces vamos a hacer así, botón derecho, New Python File, y cuando nos aparezca esta ventanita, vamos a elegir el nombre precios. Ahí te digo, Martina, cómo solucionar ese problema. Cuando le hayan puesto el nombre precios, lo que va a pasar es que va a empezar a aparecer este archivo .py debajo de la carpetita que representa la guía, y aquí a la derecha van a tener listo el editor de texto para empezar a escribir el código. Por último, lo que vamos a hacer ahora es verificar dónde existe físicamente esa carpeta para saber especialmente no solo dónde tienen almacenados sus ejercicios, sino también para poder entregarlos luego. Y es importante que presten atención a dónde guardan su código para después no solo localizarlo para entregar, sino entregar la versión correcta. Nos pasa que empiezan un proyecto, otro, y después entregan cualquiera y dicen, ay, profe, el que entregué no era el último. Bueno, nosotros no podemos hacer nada en ese caso. Así que tienen que ser cuidadosos, estar atentos a dónde están guardados los proyectos, especialmente porque la mayoría de ustedes están más acostumbrados a la interfaz del celu, que guarda las cosas no sé dónde, pero si yo presiono galería, la foto vuelve, ¿sí? Entonces no nos prestamos tanta atención a dónde quedan las cosas, y en la PC o en la computadora la cosa es distinta. Y lo que tiene que pasar es que nosotros encontremos una carpeta con el nombre del proyecto
y ahí dentro va a aparecer una subcarpeta que se llama .idea y el archivo .py que acabamos de crear. Esta subcarpeta la hace automáticamente el intérprete, no tenemos que hacer nada, lo usa para guardar información del proyecto que estamos armando, ¿sí? No, no hay un límite de líneas. Cristian, creo que les dije la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir, la cantidad de líneas de código no significa nada en un programa. Ni muchas líneas es bueno, ni pocas líneas es malo, ni a la inversa. Esas líneas luego revisaremos si están óptimas o si se deberían haber hecho mejor. Pero no se fijen nunca en la cantidad de líneas porque nada, no ayuda a esa cantidad. Por ahí se comparan, yo tengo 10 líneas, mi compañero tiene 50. No sirve de nada, no es un indicador de nada. Cada uno organiza el código como más le conviene. Así que no se preocupen por eso. Bueno, esto que queda en la presentación con el paso a paso, lo vamos a ver ahora en acción, pero quería repasarlo con ustedes y sobre todo que les queden los pasos. Vamos a hacer entonces lo que acabo de presentarles y ustedes también, si pueden, lo hacen en sus máquinas. Van a abrir primero PyCharm. Ustedes no ven que lo estoy abriendo, pero lo estoy abriendo. Ya les voy a mostrar la pantalla cuando aparezca, porque en mi caso se abre en el otro monitor, pero espérenme un ratito que ya va. Voy a ir poniendo mientras tanto la presentación acá. Un segundito, un segundito. Cuando ya lo han usado alguna vez, abre el último proyecto utilizado. Entonces se ve distinto, pero les quiero mostrar desde el inicio. Bien, así se tiene que ver, ¿sí? Si ustedes ya han hecho más proyectos, aparecen acá. Si no han hecho ninguno, es el primero o alguno de los primeros, van a aparecer menos cantidad, ¿sí? Estos son los últimos que hice yo. Entonces van a elegir la opción New Project. Recuerden que yo acá tengo la versión Community. Si ustedes tienen la Edu, se puede ver ligeramente distintos, pero los pasos son iguales. New Project. Y entonces acá aparece lo que les mostraba recién. CAED. En mi caso voy a usar esta localización, pero este nombre es el que va a definir en qué carpeta se guarda. Muchas veces le dejan este nombre así como está. Pum, 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 siguiente, 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 apurado, ni se fijan. O lo que es peor, en la versión que tiene la Facu se llama, no sé, unnamed, undefined, una cosa así con no sé, tipo anónimo, peor, porque después no se acuerdan si es el 1, el 2 o el 3. Ven que acá a mí me propone ponerle como número el 2. Entonces, no, vamos a poner un número adecuado. En este caso, yo le voy a poner como nombre guía 02, que es lo que estoy haciendo. ¿Por qué le pongo 02? Porque el orden alfabético, cuando empiece a ser 11, 12, 13, cuando tenga 2 dígitos, si nosotros no ponemos así, el 11 o el 10 o el 15 aparecen antes, aparecen, sí, bien digo, antes que el número 2, porque los ordena alfabéticamente. Entonces es recomendable en general, cuando yo sé que el número va a tener 2 dígitos, usar un 0 adelante. Es una convención, una costumbre, pero se les comparto porque van a decir, está loca, ¿para qué poner un 0 a la izquierda? Bueno, entonces, chequean esto, Python Interpreter, como estábamos viendo recién, y voy a poner la analogía acá en la diapo, aunque esté chiquita, pero se ve. Tiene que decir Python Interpreter acá, y tiene que estar así, en general está collapsed. Si dice, ya sé que expliqué esto la semana pasada, no perdí la memoria, pero se los vuelvo a comentar por las dudas. Si dice New Virtual Environment, entonces despliegan y eligen un intérprete previamente configurado. Y ahora voy a lo que me decía Martina. Si el intérprete no figura acá, entonces hay que usar estos 3 puntitos y buscarlo en la lista de System Interpreter. Generalmente te aparece así, Python exe acá. Y entonces le pones OK. Si tampoco aparece acá, podés intentar localizarlo de esta manera. Pero ahí es más difícil saber dónde quedó. Mi recomendación en ese caso, reinstala el PyCharm. Reinstala Python y luego el PyCharm, todos juntos, separados, según lo que se indica en el instructivo de instalación, porque de alguna manera no quedó bien localizado cuál es el intérprete o dónde está el Python exe. ¿Sí? En mi caso está en Local Programs, Python exe, ¿no? Entonces, si vos pudieras seguir esa ruta en tu máquina, lo localizarías.
me parece raro que no quede bien mapeado. Por ahí después van a tener otros problemas. Mi sugerencia es reinstalen, pero si no, buscan dónde está el Python exe y lo mapean. Bueno, y también, esto es una novedad de esta versión, de estas últimas versiones, tiene esta opción de crear MainPy, bueno, perdón, se me traba la lengua, chicos, MainPy, eso, welcome script. Generalmente viene tildada de tilden porque crea un archivo Py con unas características especiales como un modelo para que ustedes empiecen a trabajar. Y ese modelo no es acorde a lo que hacemos en clase, así que no les sirve de nada. Destilden esto si está tildado y ahora sí, vamos para adelante, create. Cuando presionen create, como decía la segunda diapositiva, aparece la carpetita y entonces ustedes con el botón derecho ponen New, Python File y eligen, en este caso, el nombre precios, que es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Escriben el nombre precios. Este nombre va a ir en minúscula, en general va a ir en minúscula. Si ustedes quieren que tenga más de una palabra, digamos, no sé, le quieren poner cálculo de precios, no sé, me ocurre algo así, recuerden que sigue las mismas reglas que los nombres de variables. Si quieren poner precios locos, no sé, por decir algo. Ah, buenísimo, Martina, me alegro. Si le quieren poner otra palabra, la sugerencia es separarla con un guión bajo. Pero si que les alcanza con una palabra, mejor. Bueno, y ahí se crea, presionan Enter y se crea el archivo, perdón, y ahí está listo para empezar a escribir. Entonces, antes de que nos pongamos a escribir, quiero que revisemos esta última parte, si esta carpeta quedó en el lugar correcto y si podemos encontrar el archivo que se acaba de crear. Entonces, ustedes pueden ubicarse en la carpeta, presionar botón derecho y en la captura que yo tengo acá dice Show in Explorer. Pero en esta nueva versión que tengo no me aparece. No me aparece en la primera opción. Me aparece Open In. Aclaro eso por las dudas, no sé cuál de las dos puedan tener ustedes. Si está directo Show in Explorer acá, mejor. ¿Ven? A mí me lo mostraba acá abajo de Optimize Imports. Acá que no se ve tan grande quizás, a ver si puedo agrandar el zoom para que se note lo que estoy diciendo. A ver. Hoy siempre me hace lo mismo, me agranda este coso. Bueno, a ver, ahí agrando un poquitín más. Ahí está. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a mí en el menú me sale Show in Explorer acá abajo. Pero en esta versión que tengo ahora no está más. ¿Dónde está? Acá, en Open in Explorer. Es lo mismo, Open in Explorer. ¿Qué hace esto? Mostrarme, abrirme mi explorador de Windows, aquí, en la ubicación donde está mi ejercicio. Yo en esta carpeta tengo evidentemente mi carpeta ED, tengo un montón de cosas, pero acá está la guía 2. Aquí está la carpeta guía 02. Y dentro de la carpeta está el punto idea, que les dije se crea automáticamente esta carpeta, y mi archivo de precios. Entonces quiere decir que si yo tuviera que entregar este ejercicio, lo que tengo que hacer es tomar la carpeta guía 02, comprimirla y entregarla. Eso van a tener que hacer ustedes recién cuando llegue el trabajo práctico 2. El trabajo práctico, no el 2. El 2 es la guía. El trabajo práctico. Mientras tanto, vamos a aprender a localizar dónde van quedando las cosas. Voy a borrar todo el resto para que no haga tanto lío. Si no les sale esto o no se acuerdan esto de Opening Explorer, pueden ir directamente, ahí tienen una referencia, ¿sí? Tienen una referencia aquí arriba de dónde está la ubicación. Está en C, AED, guía 2. Entonces, ¿qué hacen? Buscan esa ruta, se fijan su ruta, buscan la unidad C, luego buscan la carpeta AED, en mi caso, aquí dentro tiene que estar la carpeta guía 02 y aquí adentro mi archivo. ¿Ven? Aquí arriba, todo esto son accesos, pueden ir hacia arriba, hacia abajo. Explico esto porque quizá para muchos es la primera vez que interactúan con una máquina, con una PC por lo menos, y segundo, porque después en el laboratorio empiezan, no encuentro mi código, no lo puedo entregar, ¿dónde está? Acuérdense que las evaluaciones las van a hacer en la facu, no en su casa, por más que por ahora temporariamente estemos cursando remoto. Así que tienen que tener esa práctica y tienen que localizar sus archivos porque después los nervios de que no es la máquina que usan siempre no encuentran nada. Así que traten de prestar atención a estos detalles. Parece medio embole, pero bueno, traten de prestar atención.
Bueno, tenemos listo ahí el proyecto. Voy a retomar un poquito la presentación y enseguida lo vamos a programar. Estoy entonces acá. Bien. Vamos a recordar entonces qué es lo que íbamos a hacer. Teníamos el enunciado que estaba en la guía. Yo lo que voy a hacer para más practicidad es tomar el enunciado de la guía. Hay que picar, cerré el navegador. De la guía, voy a tomar el enunciado, de paso me voy a fijar si sigue funcionando esta cosa. De la guía, una vez más, les recuerdo, estamos unidad 1, ficha 2, y aquí debajo tienen la guía de ejercicios. Voy a ir al ejercicio número 6. Entonces voy a tomar este enunciado y voy a presionar control C, lo voy a copiar. En general es más fácil hacer control C y control V corta para pegar que usar el botón derecho, porque no siempre funciona de la misma manera, pero bueno, si ustedes presionan el botón derecho, ven que acá dice copy, control C. Copian el enunciado y lo vamos a pegar acá. Cuando yo lo pegue, presione control V, se va a enloquecer el IDE. ¿Por qué? Porque son todas un montón de palabras que no corresponden a la sintaxis del lenguaje. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo hago para tener texto que no es parte del código, pero que a mí como programador me sirve de referencia? Utilizando los comentarios. Exacto, como dice Lucas. Con el hashtag, diríamos los modernos, o con el numeral, que es el nombre que tiene en realidad este símbolo. Efectivamente, delante de cada línea yo pongo el signo numeral y entonces eso me deja marcado cada una de las líneas como que no son parte del lenguaje, que no tienen que ser analizadas por el intérprete, se ponen así en grises y dejan de molestar. Perfecto. Adicionalmente al enunciado voy a dejar preparadas las secciones de mi programa. Voy a tener la parte de datos, luego la parte de procesos y por último la parte de resultados. Lo dejo acá en pausa un ratito, vamos a ver un diagrama que represente este análisis y de ahí vamos a avanzar. Entonces, voy desde aquí. Una vez que tenemos listo ese esquema, puse acá nomás para repasar qué es lo que estamos por hacer, pero ya lo vamos a hacer en un ratito. Este es el análisis que habíamos hecho hace un rato de nuestro algoritmo. Un repaso de qué son los comentarios, pero ustedes muy bien se acordaban, así que me dijeron, no, usamos el numeral, el sharp, y quedó comentado. ¿Qué vamos a hacer para la carga de datos? José, no es lo correcto usar 3 comillas. Yo sé que les encanta, que lo encontraron por ahí y les da fiaca comentar línea por línea, pero no tiene esa finalidad el uso de las 3 comillas. Después vamos a ver más adelante para qué se usan, así que les recomiendo que no. Pónganle un numeral, no es tan larga la cantidad de líneas que tienen que comentar. En general no les recomiendo usar eso. Después les vamos a explicar para qué se usan correctamente las 3 comillas. Carga de datos. La entrada por teclado, si recuerdan, se hace a través de la función input. Esa función, dentro del paréntesis, recibe una cadena de caracteres, que es la que aparece en la consola para que el usuario ingrese el valor, y se queda esperando un ingreso de datos que tiene que terminar presionando la tecla Enter. Cuando el usuario presiona la tecla Enter, la función input nos devuelve el valor, nos devuelve, mejor dicho, una palabra, una string, conteniendo los valores que el usuario tipeó que ingresó por teclado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestro código? Vamos a generar un input y le vamos a pedir al usuario que cargue este precio de lista. El resultado de ese input va a quedar guardado en una variable a la que le pusimos de nombre precio de lista. Después, como ese precio como resultado de la función input, ese precio va a venir como una cadena y nosotros necesitamos que se comporte como un número porque le vamos a calcular el porcentaje, lo vamos a sumar, lo vamos a restar, entonces vamos a tener que convertir esa cadena a un valor numérico. Ese proceso de conversión, ustedes también ya lo han visto, estoy acá reforzando todas esas cuestiones que necesitamos para que nuestro primer programa funcione correctamente. Entonces, para hacer esta conversión, tenemos 2 funciones posibles.
la función int y la función float, que respectivamente van a convertir esa cadena de caracteres en un número entero, un número que no tiene parte fraccionaria o decimal, o en un número que tiene una parte fraccionaria o decimal. Si en la conversión float la cadena representa a un número entero, es decir, no tiene ningún punto que separe la parte entera del decimal, el resultado de esta conversión va a ser el mismo número entero acompañado de punto cero, indicando que el formato o la capacidad de esa variable es de tipo fraccionario, de tipo real, de tipo decimal. O sea que vamos a elegir una o la otra según el dato que queremos representar. Y aclaración, si tratamos de convertir una cadena que no está formada solo por números, solo por dígitos, esto va a causar un error. En nuestro caso, entonces, vamos a pedirle al usuario que ingrese el precio de lista como recién y vamos a aplicar la función de conversión float, porque el precio puede tener una parte decimal que serían los centavos en el caso de una moneda. O sea que vamos a hacer una conversión float. ¿Qué va a pasar con el proceso? Ya dijimos que tenemos que calcular el 10%, el 5% y restarlo y sumarlo respectivamente del precio original. Esos cálculos intermedios, el descuento y el interés, los vamos a almacenar en variables auxiliares. Es decir, nuestro programa no solo va a tener las variables que representan a los datos y las variables que guardan los resultados, sino que también pueden tener variables adicionales que permitan hacer cálculos intermedios. Todas esas variables, las de los datos, la de los resultados, y también las auxiliares, requieren un nombre descriptivo y claro. Traten de no ponerle precio 1, 2, 3, por ejemplo en este caso, de no usar letras A, B, C y variantes del estilo, porque ni ustedes mismos después van a saber qué representa cada una de esas variables. Y aunque ustedes lo sepan, la persona que los corrige no lo sabe, así que tengan piedad y pónganle un nombre significativo para que el código se entienda mejor. Además de definir esas variables que nos van a servir, por ejemplo, para calcular el descuento y el interés, vamos a usar operaciones aritméticas para hacer ese cálculo. Recordemos entonces que se los llama operadores aritméticos a esos signos que nos permiten hacer las operaciones y se convierten en operandos las variables o constantes que intervienen en esa operación. Toda esa expresión puede quedar o nos va a quedar en este caso a la derecha del signo igual y se va a guardar en la variable que nosotros utilicemos a la izquierda. Esto me encanta resaltarlo porque es muy importante y muchas veces nos olvidamos. El intérprete puede salvar los errores de sintaxis, pero no los de lógica, dice. Es decir, lo que el intérprete puede hacer es decirnos: no puedo restar dos cadenas, no puedo multiplicar una variable numérica con una variable de texto o casos similares. Pero si yo me equivoco lógicamente en lo que quiero hacer, en el objetivo de mi cálculo, eso es imposible de adivinar para el intérprete. Y acá les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo resto el recargo en vez de sumarlo, no puede el intérprete adivinar que lo estoy haciendo mal, que no coincide con el enunciado. Y esos, lamentablemente, son los errores más frecuentes. Los de sintaxis, como el intérprete los acusa, nosotros los corregimos. Pero después los resultados no son correctos porque el cálculo no estaba bien planteado de manera del aspecto lógico, y ahí sonamos. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser nuestro proceso? Vamos a hacer el cálculo del 10%, lo vamos a guardar en la variable de descuento. Luego vamos a restarle al precio de lista ese descuento. ¿Podemos hacer esto en una sola línea? Sí, lo podemos hacer. Acá está usado para ejemplificar cómo se puede usar una variable auxiliar. Ambas cosas son iguales. Y lo mismo con el precio de lista. Y acá está lo que les decía. Si ustedes acá, en vez de poner un más, ponen un menos, a nivel de sintaxis, este código está perfectamente hecho, pero el resultado no es lo correcto de acuerdo a lo que plantea el enunciado. A ese tipo de cosas le vamos a tener que prestar mucha atención. ¿Y cómo vamos a prestar atención? Porque tenemos que anticipar, en vez de gastar energía en hacer el cálculo mental de estos porcentajes, como decíamos recién, piensen ejemplos. Bueno, no carguen como precio de lista, así como les decía la semana pasada, el número 1531, que después no van a saber si está bien hecho el recargo o el descuento. Usen un número para que ustedes puedan anticipar
qué resultado van a recibir y comprobar que el resultado es correcto. Y hablando de resultados, la visualización de resultados se hace por medio de la función print. Entonces la función print también recibe dentro de este paréntesis una cadena, pero en este caso la cadena es lo que nosotros queremos que aparezca en pantalla. Si queremos que aparezca la cadena tal cual la escribimos, se coloca esa cadena entre comillas. Y si queremos que aparezca el contenido de una variable, entonces la variable va sin comillas dentro de este paréntesis. Y se puede hacer cualquier combinación de variables y constantes dentro de la cadena, como también vimos en nuestro ejercicio de la semana pasada. Entonces, en nuestro caso vamos a poner el precio contado es, por ejemplo, le podemos poner el signo pesos dentro de la cadena para que quede más lindo, coma, precio contado. Entonces, esta parte va a salir tal cual en pantalla y esta parte nos va a mostrar el valor de la variable precio contado. Y lo mismo para el precio con tarjeta. Bien, un detalle, así ya nos vamos a programar directamente, a tener en cuenta es la precedencia de operadores. La precedencia hace referencia a la prioridad de ejecución. Si yo tengo una expresión aritmética donde se combinan una división, una multiplicación, una suma, una potencia, una resta, ¿qué se resuelve primero? A eso se refiere la precedencia o la prioridad de ejecución. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de qué se resuelve primero, yo voy a obtener un resultado distinto de la operación matemática. Por suerte para nosotros, esto funciona de la misma manera que lo que ya sabemos de álgebra o de las ecuaciones y de las expresiones aritméticas que usábamos en el colegio. En primer lugar se resuelven la multiplicación, la división, el resto y la potencia. Y estas operaciones son anteriores a la suma y a la resta. Entonces, cuando ustedes planteen una expresión, se tienen que fijar si va a funcionar como esperan, haciendo primero las multiplicaciones, divisiones, potencias y resto, y luego resolviendo las sumas y restas. Si no están seguros o si quieren modificar esa precedencia, también, al igual que en el álgebra que ya conocemos, se utilizan los paréntesis. Si nosotros encerramos una expresión entre paréntesis, esa expresión se resuelve primero y después las que vienen a continuación. Una aclaración que por ahí sirve, sobre todo si hace poquito que hicieron el secundario, en el caso de las ecuaciones que vemos en el colegio, hay distintos niveles de agrupamiento, ¿no? Entonces, están primero los paréntesis, luego los corchetes y luego las llaves. No funciona así acá. Sí, no hay problema, Cristian. No pasa lo mismo acá en programación. Cuando nosotros queremos encerrar o generar expresiones anidadas, lo que tenemos que hacer es colocar más paréntesis. O sea, un paréntesis dentro de otro, dentro de otro. Pero solo el paréntesis se utiliza como símbolo para modificar la precedencia. Entonces acá les muestro como repaso, si nosotros repasamos, si hiciéramos el cálculo del precio de contado todo en una sola línea, sería el precio de lista menos el mismo precio de lista por 10 sobre 100. Y lo mismo con el precio con tarjeta. De acuerdo a estas reglas, ¿cómo se resolvería? Se resolvería primero esta división, o primero en realidad esta multiplicación, el precio de lista por 10, y ese resultado se dividiría por 100, y una vez obtenido eso, recién se hace la resta, y el resultado de la resta se guarda en esta variable. Eso es justamente lo que queremos que pase, o sea, queremos que se calcule primero el porcentaje y luego se reste y luego se sume, entonces no necesitamos agregarle paréntesis. Pero si se los quisiéramos agregar, deberían ir de esta manera. Modificarlo para que se haga el cálculo, o sea, reforzar la idea de que el cálculo del porcentaje se tiene que hacer primero y luego la resta o la suma. ¿Cómo se modificaría esta expresión para que no cumpla con la precedencia? Yo encerraría precio de lista menos precio de lista, por ejemplo, esa resta, y luego la multiplicación. Entonces, eso haría precio de lista menos precio de lista 0, porque es la misma variable, por lo que sea, el resultado me daría 0. Repito, no es el objetivo de este problema, pero si yo necesitara en otra expresión aritmética modificar la precedencia para que la resta o la suma se hagan antes que la multiplicación, debería encerrar esa suma o esa resta entre paréntesis para que se resuelva antes y luego se multiplique. Bien, entonces,
Vamos a esa programación, ¿no? Vamos a programar eso que dijimos recién para que no nos olvidemos de tanta cosa que expliqué. Dijimos que los datos entonces iban a ser el precio de lista, ¿no? Vamos a poner la variable precio-lista igual input, paréntesis, y dentro del paréntesis, entre comillas, simples o dobles, da lo mismo, ingrese precio de lista. 2 puntos. Si quieren que quede un espacio antes del cursor, lo tienen que escribir dentro de la cadena, porque si no se queda ahí nomás, ¿no? Esto va a ser ingrese precio de lista y nada más. Nos falta acá la conversión, pero la voy a dejar en suspenso para que observemos, sí, ya sé Franco, pero para que observemos cuál es el error. Así vamos viendo en vivo cuáles son los problemas que vamos a tener. Este es el precio de lista. Entonces luego, ¿cuál era la idea? Yo iba a calcular el descuento. El descuento es ese precio de lista multiplicado por 10 sobre 100, como ya les dije. Esto no requiere paréntesis porque queremos hacer la multiplicación y después la división en cualquier orden. Después, el precio contado va a ser igual al precio de lista más el descuento. Y el interés es igual al precio de lista. ¿Ven? Está bueno también usar buenos nombres porque total el IDE nos ayuda a autocompletar, no es que van a perder tanto tiempo tipeando. Entonces aprovechen esa particularidad. Por 5 sobre 100 y entonces el precio con tarjeta es el precio de lista más el interés. Bien, esos son los dos cálculos. Y luego los resultados van a decir, ahí te veo, Matías, la mano, dame un segundito. El precio contado es pesos. Ahí voy, ahí voy. Esperen que tengo que entregar el parcial. Esperen que tengo que entregar el parcial y no llego. Banquen, banquen. Precio contado. Y por ahí pueden copiar la línea. Miren, acá les doy un truco si les sirve. Ustedes están en esta línea, ¿no? Si presionan control Y, no. Si presionan control, ¿cuál era? ¡Ay! Y ahora me olvidé cuál era. Hay una que duplica y ahora no sé cuál es. ¡Ah! Control L, ¿cuál era? ¿Control K? No, control L. D, control D, gracias, Alex. No, no era control D tampoco. Oh, o no me anda más. No, era un control. Control D, ahí está, control D, gracias, gracias. Sí. ¡Ay, alt F4! Bueno, están ahí en esta línea y entonces si presionan control D, duplica, porque es de duplicar, cerebrito. Bueno, entonces, control Y borra, de paso, miren. Control Y, me confundí. Control Y borra, nada más que se apiada y nos pregunta si estás seguro que querés borrar la línea, ¿sí? Porque pues, control y to redo or delete line, y la borra. Bueno, entonces, sí. Entonces, si ustedes no quieren volver a tipear toda la línea, ¿sí? Pueden, si es parecida a la que van a escribir, ponen control D y se duplica. Todos estos truquitos están buenos porque en el parcial siempre falta tiempo, ¿sí? Los veo enloquecidos con la mano, ya lo sé, ya lo sé. Déjenme terminar esto y ahí los atiendo. Y en vez de precio contado, bueno, hagamos que pasa esto, ¿no? De paso se los voy a mostrar. Quiero mostrarles cosas que pasan cuando uno programa apurado. Si yo, por ejemplo, voy a duplicar acá, ¿no? Si qué sé yo, tipeo sin querer una cosa ahí, es fácil darse cuenta de que hay algún problema, porque me dice, esta sentencia no existe. Me la subraya en rojo, lo único que falta es que me pegue un cachetazo para que reaccione, entonces yo me doy cuenta. Pero si yo lo dejé así, como está bien. ¿Sí? Entonces digo, no, no es el precio contado, es el precio tarjeta, dice el mensaje. Chao. 1000 millones de veces pasa esto. ¿El código está bien escrito? Sí. Bueno, empecemos a ver cosas que pasan. Y después les atiendo la mano, porque temo que me están levantando la mano para avisarme que tengo errores. Y sé que tengo errores,
porque para eso estoy haciendo esto, para que los analicemos juntos. Entonces, ejecuto, no ejercicio, ejecuto precios. Puedo ir aquí arriba, Run, botón derecho sobre el tab, Run. Puedo ir aquí arriba a Run y luego Run. O puedo presionar Alt Shift F10 si alguien tiene tantas ganas de hacer algo muy difícil, lo hace así. Si no, ejecutamos, ¿sí? Entonces ejecutamos precios. Bien. Y me dice ingrese precio de lista. Sí, Alt Shift, no sé qué, F10. Franco, pero es más lío que darle play al coso. Bueno, entonces, precio de lista. Ingrese precio de lista, dijimos recién que yo dejé el input así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo un precio de lista, 1, 2, 3, y se rompe. ¿Qué me dice? Operando no soportado, este error lo vimos la semana pasada, para la división, dice. O sea que, miren, acá nos da la pauta de que trató de resolver la división primero y luego iba a multiplicar. Cuando trató de resolver la división, vio que estaba dividiendo entre una cadena y un entero. Entonces, en realidad, el problema es, perdón, no hizo eso, multiplicó primero, quiso multiplicar el precio de lista por 10, esto le dio una cadena, aunque ustedes no lo crean, le dio una cadena que termina con 10, y cuando le quiso dividir por 100, dijo, esto no lo puedo hacer. Ah, dicen ustedes, acá pasó algo raro. Les recuerdo que a esto no solo indica el número de línea donde estaría el problema, que es acá, sino también genera un hipervínculo donde pueden presionar e ir a la línea del error. Van a la línea del error y dice que es esta. Ahora, si yo chequeo esta línea, está perfectamente hecha, que es lo que les decía la semana pasada. El compilador o el intérprete, mejor dicho, trata de ayudarnos, pero magia no hace. Dice, mira, yo llegué hasta acá, no pude resolver. Arréglalo. ¿Qué hago con esto? No lo sé. Me da un error, profe. Levantan la mano en el parcial. Profe, no anda. No, ustedes creen que estoy actuando, pero así pasa. Porque todo parece clarísimo cuando yo estoy programando acá. Cuando ustedes tienen la página en blanco y tienen que programar, no era tan fácil al final. Por eso, como les decimos siempre, a programar se aprende programando, practiquen, porque es la única manera de agarrar ritmo y de darse cuenta cómo resolver los problemas que se les pueden presentar. Bueno, ya sabemos nosotros, porque somos muy inteligentes, que el problema es que yo no hice la conversión, como bien se estaban desesperando ustedes hace un rato, y entonces voy a hacer la conversión y ahora sí tiene que andar todo bien. Ejecuto el programa y hago lo que les decía recién. Precio de lista, hacen esto. Me canso de verlo en el aula. Anda, listo, perfecto. Ah, pará. Con suerte se fijan que me está dando el mismo número acá. ¿Sí? Miren y dicen, no sé si tenía que dar bien o no, pero me está dando el mismo número. ¿Hay un error de intérprete acá? No. ¿Hay algo subrayado? No. Y sin embargo les está dando el mismo número. Les parecerá una pavada, no saben el tiempo que pierden tratando de pensar qué es lo que pasó. Porque la tentación del copiado y pegado es muy grande, pero no es tan fácil que no comerse algo que había que cambiar. Ah, puse precio contado 2 veces y era precio con tarjeta. Ahora sí, le doy play de nuevo y precio de lista, tiki, 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 de nuevo. Insisten en tipear 7 millones de números, nunca sé por qué. Y ahora saben que les dio distinto. Perfecto. ¿Tienen idea de si eso está bien o está mal? En realidad, primero, ni idea. Me dio 2 números, hacen así. Hacen así los alumnos malos, no ustedes que son buenísimos, pero los alumnos malos que no prestan atención, hacen esto, listo, entrego. Primero, yo no sé si esto está bien o mal, digamos, el cálculo no tengo la menor idea si está bien o mal, pero lo que puedo notar claramente es que el precio de contado es más grande que el precio con tarjeta, exactamente. Ahí es donde hay que prestar atención. Decir, para, me está dando más grande el contado con tarjeta, una estafa al pobre cliente tremendo. Entonces decir, no, para, ponele un número normal, 100, ¿sí? Un número calculable. Si yo pongo 100, ¿qué precio de contado me tiene que dar? Ahí sí usen la matemática mental. ¿Cuánto les tiene que dar con un 10% de descuento? 90, dice. Perfecto, muy bien. El 10% de 100 es 10 y luego restado me tiene que dar 90. A ver, me da 110. Esto, además de que claramente no es correcto, pero les da una pauta.
¿Qué pasó? Si me dio 110, al 100 le sumé 10. Y ese es el error que yo dejé a propósito acá. Lo sumé, claro, me encanta tu negocio, vuelvo todos los días. No es más descuento, sino menos descuento. Pequeño detalle que cambia muchísimo las cosas. Otro ejemplo de lo que puede pasar. Yo vengo emocionadísimo tipeando acá, ¿no? Hice allá arriba el precio contado, hago el interés. Vengo acá y pongo pre y resulta que aparecen todos los precios. Y yo pongo contado más interés. En el apuro, presioné Enter. Por eso digo, el IDE, por supuesto que es un asistente invaluable, pero también a veces nos genera una falsa seguridad de que todo lo que tira está bien, ¿no? Y de hacerlo rápido, rápido y chau y entrego. Esto, igual que en el caso anterior, anda perfectamente, incluso me da un número más chico, ¿sí? El precio contado, así que está bien, el precio con tarjeta es más alto, pero no le estoy aplicando el interés al precio correcto. ¿Y cómo me doy cuenta? Acá no me doy cuenta porque puse 2, 3, 4. Pero si pongo 100, como recién, me dice el precio con tarjeta es 90 y el otro es 95. No para. Tiene que ser 105, dijimos. ¿Por qué me da 95? Porque elegí mal la variable. Facilísimo que pase esto, chicos. Facilísimo. Entonces, siempre ustedes tienen que mantener un punto de vista crítico sobre los resultados del problema. ¿Cómo logran eso? Primero, usando datos que a ustedes les permitan estimar qué resultado van a tener. En este caso, como les mostré recién, con el 100. ¿Qué otra cosa tienen que probar? Que admita decimales, porque dijimos que este precio es decimal. Entonces, pongo un 100, no sé, 0.5. Y entonces me fijo. Dice que es 90.45, está bien porque esto se debe haber achicado, y 105 con el 5% más de estos decimales, está bien. Si no están segurísimos, hacen el cálculo con la calculadora. Prueben cosas que funcionen bien, pero asegúrense de que funcione bien. Como ya está aclarado, y con esto termino, la ejecución, hay cosas que no podemos controlar. Si el usuario carga una cadena que lo permite el input y luego la tratamos de convertir, me va a decir, no se puede convertir una cadena float y me va a indicar que ese input falló. Bien, eso no lo podemos controlar, al menos por ahora, así que vamos a contar con que el usuario carga un dato correcto. Sin embargo, si carga una cadena, se va a romper el programa y listo, no hay nada que hacer al respecto. Bueno, desde acá, entonces, repasamos, lo vamos a ver en la ficha 3, Valentino, así que lo dejo en suspenso para esa ficha. Técnicas de representación de algoritmos. Dijimos que, o dijimos no, vieron ustedes en la ficha 2 con la profe Karina que el análisis del algoritmo en principio se hace poniendo resultados, datos y procesos, como vimos recién, pero después hay una convención para hacer un primer diseño de los algoritmos de manera que cuando uno trabaja en un equipo podamos hacer rápido un bosquejo de lo que tenemos que programar y después arrancar. Dentro de las muchas técnicas que hay, nosotros tenemos dos, o vamos a representar dos. Una es el pseudocódigo. El pseudocódigo es escribir el algoritmo casi que en lenguaje humano, pero un poquito más resumido, ¿no? Queda entonces como un código incompleto o informal y por eso se le llama pseudocódigo. ¿Qué cantidad de información ponemos en el pseudocódigo? ¿Cómo lo expresamos? Depende un poco de el equipo, de la gente que va a trabajar con ese pseudocódigo, de quién lo tiene que leer. Pero en general, les dejo acá el ejemplo de un ejercicio que está dentro de la ficha, que carga la cantidad de enfermos en una nación y en una ciudad y calcula el porcentaje. En general, la verdad que mucho pseudocódigo, por lo menos en la clase práctica, no vamos a hacer porque, como ven, se parece al código. O sea, para el volumen de trabajo que tenemos, no se justifica, nos lleva un montón de tiempo y terminamos más fácil hacer el código. Pero sí pueden ser más interesantes los diagramas de flujo, porque es una representación gráfica del proceso. Entonces, el programa puede ser un poco más largo, pero si ustedes tienen un diagrama, tiene la ventaja de que
gráficamente con un golpe de vista se ve lo que hay que hacer y se pueden seguir los pasos, ¿no? En general se trata de un pequeño conjunto de símbolos unidos por líneas rectas, agrupando estos símbolos en procesos y gráficos, digamos, que indican proceso, y otros símbolos que indican entrada o salida. Acá tenemos la tablita resumen. Con respecto a los procesos, usamos por ahora el de inicio y fin, que es esta especie de óvalo achatado, y el de asignación, que es un rectángulo. Los que están debajo van a aparecer un poco más adelante. Y en el caso de entrada y salida, vamos a usar también los dos primeros. Este rectángulo con un lado borracho es la salida por impresora o pantalla en nuestro caso, y la carga por teclado se representa con un paralelogramo. Dentro de estos símbolos se colocan las variables o las operaciones que se van a hacer en ese punto del algoritmo. Entonces, vamos a ver ahora un diagrama para este segundo ejercicio, que es el de la votación en el Congreso. Dice, es el ejercicio número 7 de la guía, que recién vimos el 6, ahora el 7. Dice, en el Congreso se vota la sanción de una ley muy importante. Desarrollar un programa que permita ingresar la cantidad de votos a favor y en contra e informe el porcentaje obtenido en cada caso. ¿Bien? Bueno, allá vamos. ¿Cómo va a empezar el diagrama? Va a tener un inicio y va a tener un fin. Ese va a ser el esquema general del diagrama. Luego vamos a representar, en este caso yo aprovecho que tengo la animación y voy a empezar por los resultados, aunque para hacer el gráfico más prolijo en general vamos a empezar por el principio, ¿no? Pero por esta vez sigamos el ritmo que veníamos trayendo. Vamos primero a los resultados. ¿Cuáles son los resultados de este enunciado, los resultados esperados? ¿Qué dicen? Los leo ahí en el chat, o si quieren decirlo, lo dicen. Porcentajes en contra y a favor, muy bien, están ahí, los leo en el chat, perfecto. Son 2 porcentajes los resultados, a favor y en contra. Yo las llamé así a las variables, porcentaje a favor y en contra. Como esos son los resultados, entonces aparecen como una salida por pantalla, ¿sí? Es este rectángulo con ese dibujín raro ahí abajo. ¿Cuáles son los datos? No se puede copiar y pegar el chat, así que van a tener que volver a tipear, pero son parecidos. Estos son los porcentajes, son los resultados, ¿y qué necesitamos saber? La cantidad de votos, exactamente, a favor y en contra. Los votos a favor y en contra se van a ingresar por teclado, van a ser un input, entonces lo vamos a representar con el paralelogramo. Y en el medio va a venir el proceso, cómo calculo los votos a favor y los votos en contra, qué porcentaje representan sobre el total. Esto es una cuestión que para mí era tragicómica durante la pandemia. Ah, ¿viste? Muy bien, Cristian, muy bien. Durante la pandemia era evidente que había muchísima población en la Argentina, no solo que se enfermaba, esa era la parte triste, sino que no sabía calcular porcentaje. Este es un concepto muy importante, y se llama porcentaje de incidencia. ¿Vieron cuando en Excel, o no sé si habrán visto en algún diario, en algún informe, se hacen esos gráficos de torta que muestran, no sé, cantidad de hombres y de mujeres del curso, no, cantidad de hombres y de mujeres que estudian tal cosa, el rango de edad de la población, lo que sea? Siempre es qué porcentaje representa una cierta cantidad sobre el total. El arranque es el que dice Cristian, hay que calcular un total. Entonces, además, una vez que hayamos calculado ese total, para saber qué porcentaje representa, se utiliza una regla de 3. ¿Qué dice? Ahí les muestro. Lo voy a hacer acá en Notepad. La regla de 3 dice, si, por ejemplo, este es el total de votos, ¿no? Si el total de votos es el 100%, entonces los votos a favor, ¿qué porcentaje son? ¿Cuál es el resultado? Votos a favor por 100 sobre el total de votos. Y entonces acá tenemos una inquietud, y me parece muy bien, Matías, cómo lo corrigió ahí. ¿Cuál es el total de votos? El total de votos son los votos a favor más los votos en contra. Entonces uno dice, bien, tengo que hacer a favor
por 100 sobre, el total sería a favor más en contra. Y si yo lo hago así, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la precedencia? Se va a resolver primero esta parte y luego la suma, porque acuérdense que primero van las multiplicaciones, divisiones, potencia, bla, y después las sumas y restas. No es esto lo que yo pretendo. Pretendo que se calcule el porcentaje y luego el por cien y luego se divida por la suma. Entonces esto se corrige, como bien hizo Matías en el chat, encerrando este cálculo entre paréntesis. Eso va a ser para calcular los votos a favor. ¿Qué va a pasar para calcular el porcentaje a favor? ¿Qué va a pasar cuando yo quiera calcular el porcentaje en contra? La lógica va a ser la misma. Por 100 dividido el total. Y de nuevo el total va a ser los votos a favor más los votos en contra. Entonces, ¿qué me conviene hacer acá? Tener esta suma en una variable auxiliar, que sea el total de votos, claro, como dice Jerónimo y como ustedes pusieron implícitamente en sus fórmulas, en algunos casos en el chat, y luego usarla en los dos cálculos. Entonces, así es como va a quedar. Voy a hacer un total de votos y luego voy a calcular el porcentaje a favor y el porcentaje en contra, reusando las dos veces esa variable. ¿Qué diferencia hay? Yo lo copié y lo pegué, no me jodas. Bueno, cada vez que nosotros repetimos un cálculo, hay una posibilidad de error. Yo puedo haber puesto la suma acá y acá abajo vuelvo a poner la suma, me olvido del paréntesis, ubico mal el paréntesis, lo que sea. A la computadora no le importa, no es que va a tardar más el programa por hacer dos veces la suma o una, es absolutamente insignificante ese tiempo. Pero sí, desde el punto de vista del algoritmo, esas repeticiones son una señal de alarma. Cuando ustedes vean un código exactamente repetido, cuando copian y vuelven a pegar lo mismo, algo pasa. Algo pasa que no está tan bueno. Bueno, detengo entonces acá y miramos este diagrama, lo vamos a codificar y con esto terminamos. ¿Cómo hacen ustedes para hacer un segundo ejercicio? Yo acá te hice una carpeta, un proyecto, se llama en PyCharm, que es la guía 2. Entonces, ¿qué me conviene? Dentro de ese proyecto puedo tener un script, que es el ejercicio que acabo de hacer, y otro script, que es el segundo ejercicio que voy a hacer. No es que ustedes tienen que borrar esto como si fuera el pizarrón y hacer otro. Aprovechen o tienen que hacer un proyecto nuevo. Tampoco, me parece que tener un proyecto para todos los ejercicios de una ficha está bueno. Capaz les conviene sí hacer un proyecto cada vez que vean una ficha nueva, porque si hacen un solo proyecto en todo el curso de la materia van a tener 7 millones de scripts acá adentro y no van a encontrar después el que les sirve. Pero sí me parece una buena práctica, se las dejo como sugerencia, tener una carpeta, un proyecto para cada guía y todos los ejercicios que vayan programando acá. A este le voy a poner de nombre votación y voy a empezar a programar. Tengo los datos, tengo los procesos y tengo el resultado, los resultados. Datos, hay que ingresar votos a favor y votos en contra. Sé que tengo que hacerlo así porque el diagrama ya me lo indicó. Es una cosa muy práctica. Hacer un diagrama a veces para uno mismo no es de repente lo más cómodo, sobre todo porque no todos tenemos tanta habilidad para dibujar, pero esto tiene sentido cuando uno trabaja en un equipo. A veces uno del equipo analiza y otro programa, entonces está bueno tener un lenguaje común. Ese es el sentido sobre todo de que existan estas herramientas. Bueno, acá los votos no van a ser fraccionarios, salvo que haya fraude, así que vamos a poner una conversión, pero a entero. Votos a favor. Voy a duplicar la línea, como les enseñé recién, control D. Este va a ser votos en contra, acá no me voy a equivocar a propósito, así que si ven que me equivoco me avisan, porque no tenemos tiempo para que me equivoque. Votos en contra. Los procesos son calcular el total, como votos a favor más votos en contra. Miren qué inteligencia tiene el IDE, ¿no? Que yo puse votos a favor más, y cuando vuelvo a escribir la B corta, me sugiere como primera opción los votos en contra. No supone que quiero volver a sumar el mismo dato. Sin embargo, está debajo la variable por las dudas y otras cosas que contienen una B corta y así. La lista que se despliega tiene una inteligencia que le hace sugerir lo más probable.
pero no significa que siempre va a sugerir en primer lugar lo correcto, ¿no? Tengan siempre ese ojo crítico, como les decía recién. Bueno, porcentaje a favor es igual a los votos a favor por 100 sobre el total. Y acá duplico la línea y digo, el porcentaje en contra es igual a los votos en contra por 100 sobre el total. Y eso es todo lo que tengo acá representado como proceso. Y luego me faltan las dos salidas que corresponden en la instrucción print y dicen, por ejemplo, miren, porcentaje a favor, coma, pongo el porcentaje a favor y tal vez quede lindo el signo de porcentaje al final. Entonces combino con otra cadena más. Y después control D y ahora es porcentaje en contra y es porcentaje contra. Entonces acá vamos a darle play para probar. Nuevamente, ¿qué les conviene? Poner números que puedan calcular si están bien, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pongo la mitad, 33 votos a favor y 33 en contra. ¿Qué porcentaje hay? 50 y 50, ¿sí? La mitad para cada uno. ¿Qué puedo hacer? Poner un 7 y un 3, por ejemplo. No pongan el 70 y el 30 o el 20 y el 80 así porque les da justo igual. 7 y 3, porcentaje a favor 70%, porcentaje en contra 30%. Siempre estos dos porcentajes tienen que sumar 100. Ese es el primer control que pueden hacer. Y el otro es poner, no sé, una cantidad muy grande y la otra muy pequeñita y asegurarse de que los porcentajes siempre sumen 100 y además sean coherentes con esas cantidades. Bueno, a esta hora termina la clase, entonces voy a dejar acá, ¿qué me quedaba en la presentación? A ver, no queda casi nada, pero lo dejo acá por las dudas. Bueno, teníamos el diagrama acá. Nada, me quedaba muy bien. Ahí está cómo teníamos que arrancar el código y después lo voy a dejar para que lo programemos juntos, así que está perfecto. Y la despedida. Así que voy a dejar la grabación acá y voy a terminar la clase acá para los que necesiten irse. Usemos estos próximos 10 minutos para los que puedan, que serían su recreo, si estuviéramos en el aula, para los casos particulares que quieran ver. ¿Sí? Déjenme que termine la grabación. En vez de la grabación terminaba la clase y se iban todos. No, dejo de grabar